Vamos a ver en este video cómo vamos a saber cómo vamos a saber cuánta tela necesitamos para un diseño de un vestido. Cuando queremos confeccionar un vestido, ya sea para nosotros, para nuestras hijas, nuestras nietas, pues generalmente se parte de una idea quizás como en este caso de algo que ya está visto. Por ejemplo, aquí yo puse en el buscador vestidos de 15 años y aparecen muchísimas opciones de vestidos amplios, con holanes, sin holanes, en corsé, blusa separada, hombros caídos. ¿Cómo vamos a saber elegir qué son los vestidos que podemos nosotros hacer? Primero pues saber lo que nosotros sabemos de confección. Si somos unas personas principiantes, pues quizás podemos hacer un vestido básico como este diseño, que es un corsé relativamente en corte básico, pero el adorno está la tela y la falda es lisa. De allí los modelos que son como más elaborados, pues ya son modelos que combinan como estos espaldas diferentes, adornos en las faldas, como este diseño que tiene como un sobreolán, un olán, diseños con olanes, recogidos, minifaldas desmontables. Por ejemplo, este estilo es como que dentro de lo más fácil que podemos hacer cuando vamos empezando a hacer una confección de un vestido. Por ahí ya tienen mis tutoriales de las crinolinas de aro, las crinolinas de tul, entonces es como mucho más fácil que sepas cómo hacer el volumen de abajo. Ya que decidiste qué diseño es el que tienes pues el que tienen en mente tú y la chica, pues primero elegir el tipo de corte, si es un corte básico con línea de falda sencilla o si es un vestido de corte básico pero con una falda por ejemplo muy adornada. En este caso pues son diseños muy diferentes pero parten de la misma corte básico de un vestido, por ejemplo en este caso de 15 años. Hay, por ejemplo, ya vestidos mucho más elaborados, diferentes, con otro tipo de estructuras de falda. Por ejemplo, este sigue siendo un corsé básico con una falda, pero si te fijas, pues es combinación de telas que hace que el diseño se vea como muy vistoso. Entonces ahí hay que jugarle con ya la imaginación o lo que sepas de diseño para la confección. Hay, por ejemplo, vestidos desmontables como que son, por ejemplo, una parte la quitas hasta aquí, es la minifalda, y se hace en otra parte la parte de la falda. Entonces definir el diseño y ver, por ejemplo, qué es lo que nosotros vamos a necesitar. Y ahorita vamos a ver cuál sería como el proceso de cómo saber cuánta tela utilizar. Bueno, aquí vamos a más o menos a explicarte qué es lo que tienes que saber para saber cantidades, cómo debes de saber hacer los cálculos para tu vestido. Aquí, por ejemplo, escogí un diseño sencillo, puesto que muchos de nuestros visitantes a mi canal, pues les gusta hacer la costura, quieren hacer negocio o lo quieren hacer para su familia. En este caso he escogido un diseño que es un corsé básico, escote de corazón, llega un poquito abajo de la cintura y es una sencilla falda de tul. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber para hacer el cálculo de tela en nuestro vestido? Lo primero que tienes que hacer es trasladar el diseño de lo que tú quieres hacer en plano. Eso significa que vas a hacer un dibujo en plano de lo que se asemeja las costuras de tu corsé, del vestido, de la falda, de lo que vayas a querer hacer. Entonces aquí yo estoy viendo más o menos que corresponde a un diseño que viene siendo en un corsé básico
que aquí está la cintura y yo lo veo que está un poquito bajo de la línea de la cintura. La línea anatómica de la cintura generalmente se mide a donde está el codo, y si te fijas el codo le queda arriba de donde termina el talle. Eso varía de persona a persona, pero más o menos así se ve nuestro diseño. Para yo poder adaptar este corsé básico a una chica, ¿qué le necesito hacer? Pues necesito hacerle unas costuras, y la falda, como se ve el diseño, es una falda completamente circular. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Hacer un corsé básico para la parte superior que va a tener un encaje encima y una falda que se ve por esta transparencia que es tul. Obviamente con el tiempo te vas a enseñar a identificar las texturas, te vas a enseñar a identificar, por ejemplo, cuántas capas tiene, si tiene una base abajo opaca, satinada. Con el tiempo vas a aprender a hacer todo eso. Pero ahorita nos vamos a enfocar en cómo hacer primero nuestro trazo plano para saber cómo medir y qué cantidades son las que necesitamos. Entonces, una vez que yo ya tengo más o menos el diseño de mi vestido en plano, lo que voy a hacer es que voy a tomar ciertas medidas para saber qué es lo que voy a necesitar. Yo aquí tengo un corsé que tiene encaje encima y una falda que tiene tul. Entonces necesito primeramente pues una tela que me sirva de base, donde voy a poner la entretela, las varillas, y encima voy a poner un encaje como el del diseño que vimos como ejemplo. Voy a necesitar un corte básico de corsé. Voy a decidir qué tipo de cierre le voy a poner atrás. Tengo que decidir si le voy a poner aquí un zipper normal. Voy a decidir si le pongo ojillos con una cinta, o voy a decidir si lo hago también este corsé separado de mi falda. Entonces todos esos puntos los tienes que tener en cuenta. ¿Qué son las medidas que tenemos que tomar para un corsé? Primero, el ancho de busto de la persona, lo ancho de la parte más ancha de donde va a ir mi corsé. ¿Por qué? Si mi parte de busto es más ancha, voy a comprar la tela aproximadamente lo ancho de mi busto más cierta cantidad de centímetros. Si la cadera es más ancha que el busto, voy a comprar más cantidad de lo que tiene de ancho de cadera. Voy a comprar, por ejemplo, en este caso que son dos telas, voy a comprar el tul que va por encima, y aparte tengo que comprar la tela base, que es la que hace que no sea transparente y le da cuerpo al vestido. Entonces, ¿qué necesitamos tomar? Vamos a necesitar ancho de busto, ancho de cadera, vamos a necesitar largo total de la falda, desde donde va a ir montada, ya sea la cintura anatómica o parte de la cadera, hasta el piso, y necesitamos aumentar unos centímetros para el calzado. Necesitamos checar si, por ejemplo, nuestra falda en la parte de atrás llevaría cola alargada. Necesitamos medir cuánto más le vamos a aumentar de cola en la parte posterior. Entonces, esas serían como las medidas básicas. La cadera de la persona no nos influye mucho la medida, porque una falda amplia va a cubrir su cadera. Entonces necesitamos realmente aquí, sería busto, sería cadera alta, sería largo corsé, sería largo falda. El largo de corsé se va a medir desde el punto más alto del escote hasta donde más o menos nos va a terminar nuestro corsé. Eso va a servir para medidas que sean, por ejemplo, de telas de encajes, porque hay algunas que son costosas y a veces solamente hay que comprar lo que necesitamos si nuestra economía no lo permite. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esas medidas, y en base a eso podemos hacer una
una medida muy aproximada de lo que necesitamos, en material. Tenemos que anotar, por ejemplo, yo voy a necesitar para este diseño, voy a necesitar encaje para adorno en corsé. Voy a necesitar base del corset. Voy a necesitar tul para falda superior, que es la que me queda de vista. Voy a necesitar base para falda. ¿Qué más voy a necesitar? Tengo que decidir si el corsé lo voy a forrar con la misma tela de la base. Entonces aquí la base para el corsé serían 2 veces por 2. El tul para la falda superior, en este caso está muy fruncidito de aquí y es una cantidad diferente de lo que viene siendo la base. Para la base voy a necesitar una cantidad y para el tul de encima voy a necesitar otra cantidad. ¿Qué más voy a necesitar? Decidir si le voy a poner cierre, si le voy a poner ojillos con una cinta. Si decido ponerle cierre, pues con el largo del corsé y checando el busto y la cadera voy a ver qué cantidad me necesito. Pero si decido ponerle una abertura de corsé, voy a necesitar por lo menos 1 metro con 20 centímetros para que me quede la base del corsé con mis vistas bien hechas de la misma tela y mi cintilla cortada al sesgo que sea de la misma tela del corsé. Entonces, ya decidiendo todas estas partes, vamos a hacer la cantidad, vamos a sumar las cantidades que vamos a necesitar. Tenemos que tomar en cuenta el ancho de la tela, tenemos que tomar en cuenta si el ancho de la tela nos permite hacer el corte de esta falda. Esta falda es una falda circular que se corta así, en lo que viene siendo medio círculo para la parte delantera, medio círculo para la parte delantera y medio círculo para la parte posterior con costura para poder integrar el cierre. Generalmente estas faldas, para la pura falda, la pura base, vamos a necesitar 6 metros porque nuestra tela tiene de ancho unos 50. Entonces yo aquí ya puedo ir agregando base para mi falda 6 metros, base para el corsé porque yo decidí coserle aquí una vista muy bien hecha con mi cintilla al tono, entonces voy a necesitar 1.20 metros. Tul para la falda superior, voy a decidir si lo voy a cortar en círculo o si lo voy a cortar en una tira completa. Si lo corto en una tira completa y hago el fruncido aquí para arriba, que yo lo voy a cortar el tul así y voy a hacer mi fruncido aquí, yo necesito el ancho total de la parte de abajo. Una falda en circular completo, una falda circular completa, que sería mi base, nos da aproximadamente en tira lineal entre 7.20 y 7 metros y medio, depende de lo largo que lo dejemos. Entonces vamos a suponer que yo quiero ponerle tul encima en forma lineal, voy a necesitar 7 metros 20. Pero ¿qué pasa si en la tienda me encuentro con un tul que es lo que le llaman doble ancho, de 2.80 de ancho, y yo lo quiero cortar en circular? Pues necesito hacer el cálculo de las piezas en círculo para mi tul. Entonces todas esas cositas las tienes que ir aprendiendo o tienes que asesorarte o tienes que buscar. En el caso que empieces con esto de la costura o del diseño, pues hay que aprender todas esas cosas, investigar para saber cuáles son las cantidades correctas, porque muy importante, hay que comprarlo en una sola ocasión. ¿Por qué? Porque hay veces que, por ejemplo, compramos cierta cantidad y no sé, nos faltó la cintilla, pues se ven más bonitos si lo haces de la misma tela a que si luego vas y buscas y no encuentras. Entonces, hay que hacer de preferencia el patrón de, por ejemplo, de la parte de arriba, para que en el caso de que tú busques una tela
con algún diseño encima como un encaje, pues para que lleves el molde y lo acomodes en la tela para que sepas qué cantidades vas a necesitar. Vamos ahorita a ver un video ya en una tienda de telas para que veas cuál sería algunos tips que puedes encontrar para que puedas comprar tu tela y más o menos te introduzcas al mundo de la costura y del diseño, para que veas que no es tan difícil. Nada más pues ahí doy unos tips para que puedas aprender a comprar pues de la forma que te pueda hacer rendir más tu dinero, algunas cosas que tienes que tener en cuenta para fijarte a la hora de comprar. En cuanto a los colores, la luz, son algunos tips que te van a ayudar. Entonces vamos a ver ahora cómo compramos en una tienda.